revisar la norma, llamamos una revisión normativa, exegética de la ley de procedimiento administrativo penal. Y como van a poder comprobar, obviamente también va a ser un momento de validación de algunos de los conceptos que hemos estudiado a lo largo de estos primeros meses. Piensen ustedes en el aparato estatal, en ese Estado de Derecho del que hemos hablado tantas veces. Y claro, ese Estado de Derecho, particularmente en lo que es el aparato ejecutivo, empieza a tener distintas organizaciones. Y eso pasa en todos los estados modernos. Esas organizaciones son más o menos dependiendo del criterio organizativo del país en el que estemos hablando y de su concepto constitucional. ¿Qué cosa quiero decir? Quiero decir que si nos remontamos a finales del siglo XIX y pensamos en los estados en su proceso de formación, nos vamos a encontrar que probablemente en un estado la organización hubiera dado pues, para 6 ministerios, de repente otro para 10, de repente otro para 15 y de repente otro todavía para 20. Si ustedes comparan, por ejemplo, aquí en el Perú, hoy, siglo XXI, tenemos 19 ministerios. En Brasil tienen 44. ¿De qué depende? Depende de cómo se organizan los estados. Y ya ven al loco de Milei, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que dice, yo tengo que reducir ministerios. E inclusive, aquí en el Perú, según dicen, va a haber una reorganización ministerial con un nuevo ministerio, el Ministerio de Infraestructura. Y también en el ámbito de los ministerios sociales, por ahí dicen que el MIDIS y el Ministerio de la Mujer se van a integrar. O sea, ¿de qué depende eso? En realidad, básicamente, del criterio organizativo de un país. Es como cuando ustedes hacen su promoción. Vamos a la promoción. ¿Ustedes tienen presidente o tienen comité directivo? Es diferente, ¿no? Tener un presidente de la promoción a tener un comité directivo de la promoción. Y dentro del comité directivo, ¿qué puestos tienen? Seguramente van a tener un tesorero, no puede dejar de haber un tesorero. Alguien dirá, y tengamos un secretario de cultura. No sé, pues cultura, si nosotros no somos tan cultos. De repente cultura no, mejor pongamos deporte. Y así por el estilo. En los países, en los estados de finales del siglo XIX, el aparato ejecutivo da paso, cuando empezamos a mirar el aparato ejecutivo, da paso a distintas organizaciones. Y cada una de esas organizaciones, ciertamente, construye sus normas, construye sus regulaciones, construye los temas que tienen que ver con su competencia. Y así se va desarrollando el derecho administrativo en el mundo. Si nos transportamos a finales del siglo XIX y tú dices, a ver, quiero estudiar derecho administrativo, la respuesta en ese momento hubiera sido no, derecho administrativo no hay como para estudiar derecho administrativo. Y entonces, ¿qué cosas se estudiaba a finales del siglo XIX? Por ejemplo, tú querías estudiar temas de derecho administrativo, entonces tenías que meterte a un curso de derecho agrario. Y cuando estudiabas derecho agrario, mirabas cuál era el rol que cumplía el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura asigna tierras, el Ministerio de Agricultura promueve cultivos, el Ministerio de Agricultura incentiva tecnología. O sea, el rol del Ministerio de Agricultura en el ámbito del derecho de agricultura. Si por ahí se te ocurría mirar, a ver, quiero ver temas urbanísticos, ¿qué tenías que estudiar?
derecho de la vivienda. Y entonces, en materia de derecho a la vivienda, estudiabas lo que significaba construir una casa en una ciudad, cómo la casa en la ciudad necesita redes de agua potable y saneamiento, cómo la casa tiene que cumplir unas condiciones técnicas, entonces ibas al reglamento de construcción, al reglamento de edificaciones, al reglamento de zonas de plazas, al reglamento de utilización de zonas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba si te interesaba el derecho al transporte, lo mismo resultaba si te interesaba el derecho de la pesca, el derecho de la minería, el derecho tributario, ¿no? Y el Estado empezaba a cobrar tributos. Bueno, hay toda una legislación tributaria que revisar. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, el derecho administrativo estaba salpicado por todos lados. Y eso era una constante, eso era una frecuencia, era una situación común en la mayoría de países del mundo. Hasta que las cosas avanzan. La materia avanza, el estudio de estos temas avanza. Y el gran pionero en esto es España. Perdón, los españoles son los grandes pioneros del desarrollo del derecho administrativo iberoamericano, porque como ya imaginarán, la influencia española rápidamente se traslada. Ahora, los españoles tienen una historia propia. Ustedes saben que a mediados del siglo XX España va a tener una dictadura, la dictadura franquista, que va a estar por muchos años en España, inclusive deponiendo al rey, y que es la dictadura franquista la que diseña un mecanismo de salida, en cuyo mecanismo de salida reinstaura al rey Juan Carlos I de Borbón, que es el padre de Felipe VII, el que gobierna ahora. Entonces, en ese proceso de salida de la dictadura, el año 58, a los españoles se les ocurre generar una ley general de procedimiento administrativo. O sea, son los primeros en concebir la idea de que el derecho administrativo debería tener una lógica central, general, a partir de la cual se pudieran construir las especialidades y no estar sometido a las especialidades. Porque ya imaginen ustedes, ¿cuál sería el concepto de acto administrativo en la legislación agraria? Sería el mismo concepto de acto administrativo en la legislación del trabajo. Sería el mismo concepto de acto administrativo en la legislación de vivienda. Eso podría generar muchas distorsiones, muchas maneras distintas de entender el derecho administrativo. Y por eso empuja fuertemente el año 58 con la primera ley del procedimiento administrativo general español. Año 58. Mientras eso le estaba pasando a los españoles en el año 58, ¿qué pasaba en el Perú? El Perú estaba viviendo un pequeño, mejor dicho, en el año 58 el Perú empezaba un régimen democrático, algunas elecciones, después de la dictadura de Godría. Ustedes recuerdan la dictadura de Godría desde el 48 al 56. Después de la dictadura de Godría se dan algunas elecciones, hay algunos mecanismos electorales, algunos procesos electorales que se dan. Y claro, digamos que el país no está preocupado en el tema administrativo, está preocupado en otras cosas. Pero
el año 63 llega al gobierno Fernando de la Hunde, primer gobierno de la Hunde. ¿De acuerdo? En ese primer gobierno de la Hunde hay un intento realmente importante de modernizar el país. Una de las cosas que se hace ya a las postrimerías de ese gobierno, en el año 68, es la aprobación del reglamento de normas generales de procedimientos administrativos. No es una ley, es un reglamento. Se aprobó por un decreto supremo, el decreto supremo 006, decreto supremo 006-SC. SC significó en su momento servicio civil. O sea, algo así como funcionariado público, del año 68. ¿Quién promueve ese reglamento? El Ministerio de Justicia de ese entonces. ¿Quién era el ministro de Justicia de ese entonces? El ministro de Justicia más joven de la historia republicana. Tenía 27 años y se llamaba Valentín Paniagua Corazao. ¿Estamos? Ese reglamento de normas generales de procedimientos administrativos, ¿a quién creen que miraba? O dicho entre nos, ¿de quién creen que se copiaba? De la ley española del año 58. ¿De acuerdo? Pero ese año 68 también ocurre un golpe de Estado. El golpe del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y ese gobierno militar que se instaura en el Perú en el año 68 nos va a acompañar hasta el año 80. 12 años con cambio de gobierno, ¿verdad? Primero Juan Velasco Alvarado y después Francisco Morales Bermúdez Cerrón. ¿Qué pasó con este reglamento en todo este tiempo? No mucho, no mucho. Los militares no lo derogaron. Los militares lo utilizaron en cuanto les fue útil. Pero la lógica del gobierno militar siempre fue una lógica de fueros particulares. Durante la época del gobierno militar en el Perú existieron muchos fueros. El fuero agrario, el fuero militar, el fuero laboral, el fuero de vivienda, todo era fuero. Y cuando digo fuero, eran organizaciones de solución de conflictos con los mismos rangos que la vía judicial. O sea, eran como poderes judiciales chiquitos. Por eso, cuando se da la Constitución del año 78, una de las cosas que dice la Constitución del año 78 y que repite la Constitución del año 93 es la unicidad de la función jurisdiccional, que significó el punto final a todos los fueros que el gobierno militar permitió, desarrolló, etc. ¿Estamos? Entonces, en realidad, si bien en el año 68 tuvimos el primer intento de una legislación administrativa general a través del reglamento de normas generales de procedimiento administrativo, esa norma fue una norma que fue utilizada en los 12 años del gobierno militar, pero que nunca se le dio la importancia y la trascendencia que sí tenían los fueros. Otra vez, noten ustedes la disputa entre lo general y lo especial. Porque la lógica del nacimiento de una legislación general
es precisamente para poner orden. Cuando yo digo vamos a hacer una legislación general, estoy poniendo orden. Tú puedes ser diferente a mí, pero hay algo que nos identifica en común. O sea, puede ser diferente, pero no tan diferente. O en todo caso, si eres diferente, explícame por qué eres diferente. Justifícame tu diferencia, porque si no, no hay razón a esa diferenciación. La ley del procedimiento administrativo general es un intento de unificación. Los españoles el año 58, los peruanos el año 68 con el reglamento, no con la ley. Y ahora se van a dar cuenta por qué menciono esto reiteradamente. Llega o regresa el gobierno democrático, años 80, vamos a elecciones, tenemos una nueva constitución, la constitución del año 78, y es elegido en su segundo gobierno Fernando Belaúnde. El gobierno de Belaúnde es un gobierno de reconstrucción, es un gobierno que, por ejemplo, tiene que aprobar un nuevo código civil. ¿De qué año es el código civil? 84. 84. ¿De qué año era el código penal antes de este? 2000. No. Antes de este era también del 84, 85. Porque parte de lo que hace el gobierno de Belaúnde es la reconstrucción jurídica del país, acorde con la nueva constitución. Hay un montón de normas que se expiden en esos primeros años. Económicamente no es un gobierno al que le va bien, es un gobierno que ya tiene conflictos de todo tipo, económicos, inflación, y también empiezan las protestas sociales, terrorismo. El gobierno no está preparado para eso y tiene algunos problemas de procesamiento de esas circunstancias. ¿Qué pasa en el ámbito administrativo? El reglamento de normas generales de procedimientos administrativos sigue operando, pero es un reglamento. No tiene la fuerza de una ley. O sea, el escenario es muy parecido a la época del gobierno militar, pero con la diferencia que estamos frente a un régimen democrático tratando de reconstruir el país. Reconstruir jurídicamente el país. El año 85, Belaúnde sale del gobierno e ingresa Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, que había perdido a su líder histórico, Víctor Raúl Ayala Torres. Era un partido de cambio y transición, de un nuevo liderazgo. Y Alan García empieza a gobernar el país del 85 al 90. El primer gobierno de Alan García, ya sé que todos les han dicho que fue un gobierno desastroso y demás, en los 3 primeros años fue un gobierno espectacular. Reactivó la industria, generó trabajo, subsidió actividades económicas. Ustedes miraban las encuestas de popularidad de García, y García tenía popularidad de 70, 80% en los 3 primeros años. ¿Dónde vino su problema? Se dio cuenta que la reactivación económica necesitaba de la participación del sistema financiero. ¿Y qué cosa hacía el sistema financiero? Lo que siempre hace el sistema financiero: presta muy caro. Entonces García les dijo a los banqueros: oigan, señores, o se ponen dentro del programa o los estatizo. Y los banqueros, ¿qué le dijeron? No, compadrito, no nos vas a tocar nada, el derecho de propiedad, la constitución. Se armó el problema. García hizo un esfuerzo por estatizar la banca, eso lo desarticuló, el propio gobierno se desarticuló y todo se desbocó. Después del tercer año, el proceso inflacionario se puso tremendo, terrible, la economía se fue al diablo, la situación internacional empezó a ajustar porque no se pagó la deuda externa. El asunto terminó muy mal. El terrorismo siguió avanzando
inmensamente en esos años y obviamente la situación de desconcierto de los finales de los 90 fue terrible. Esto se trajo abajo también la percepción que la población tenía de los partidos políticos. Después del gobierno militar le habían dado la oportunidad a un partido histórico como Acción Popular, ahora le daban la oportunidad a otro partido histórico como el ARA, y los dos realizan unos gobiernos que no tienen resultados, que no logran lo que se quería. Vamos a las elecciones de los 90 y habrán recordado, ahora que ha habido un montón de viudas llorando a Fujimori, habrán recordado que dicen, bueno, que el país en los 90 estaba destrozado, sí, como está ahora. El país en los 90 era un país fallido, sí, como está ahora. Pero lo que yo siempre le reclamaré a Fujimori, por lo que diré que es el culpable de todos los males que ocurren en el país, es que todavía había una cierta coherencia política que Fujimori se llevó de cuenta. ¿Qué ocurrió en los 90? Vargas Llosa se presentó al electorado a lo Milei, le dijo: acá hay que meter un corte, acá hay que estabilizar la moneda, acá hay que reducir la burocracia, acá hay que privatizar, acá hay que prácticamente concierto. ¿Qué cosa le dijo Fujimori al electorado? No, esto se puede hacer de otra manera. Hay otras formas de hacerlo, esto se puede hacer gradualmente y demás. ¿Quién ganó las elecciones? Fujimori. ¿Qué tenía que hacer? Lo que había prometido. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. Ese día se prostituyó la política. Ese día el Perú perdió la coherencia política. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto cuesta esto? Un montón. Porque hoy día, como consecuencia de eso, tú no sabes por quién votar. Porque si viene alguien y te dice: vótame que voy a hacer cosas a la derecha, de repente tú le votas y hacen las cosas a la izquierda. O al revés. O sea, el daño que eso le hizo al sistema económico fue terrible. Y lo segundo, hay mucha gente que dice, bueno, no, pero mira, estabilizó el país. Ustedes no lo han vivido, pero la gente que así habla se olvida de lo que significó ese shock económico. Ese shock económico, lo que voy a decir es durísimo, ese shock económico significó que como 3 generaciones de peruanos comieran mal o no comieran. Ese choque económico significó desnutrición, anemia. Y les pregunto con el corazón en la mano, ¿cuántas generaciones se perdieron por eso? ¿Cuánto imbécil hay circulando en el Perú? Por temas de alimentación. Ustedes son universitarios y saben que el destino intelectual de una persona se define en sus 6 primeros años. ¿Qué tiene que pasar en esos 6 primeros años? Tiene que comer bien, porque son los años en que el cerebro termina su desarrollo y las neuronas hacen sinapsis, hacen contacto. Y mientras más contacto hacen, más intelectual es la persona. Cuando eso no pasa, no va a pasar después. Hay cosas que no se pueden suplir. En fin, pero esa es una discusión política, ¿no? Es una discusión política y ustedes ya saben que yo les he dicho hasta el cansancio, mi posición política la conocen. No voy a decir algo porque de repente sale grabado en algún TikTok, ¿no? Ya imagínense lo que pienso. Bueno, el proceso de reconversión económica, o sea, ese proceso de reinsertar al país en el mundo económico, de validar la moneda y privatizar y demás, apostaba por la idea de un Estado pequeño. Imagínense a Milei, los argentinos están viviendo lo que nosotros vivimos en los 90.
Y obviamente significaba privatizar empresas, achicar ministerios y una serie de cosas de este tipo. Entonces, la pregunta es, ¿y en los 90 cómo se manejó eso desde el punto de vista administrativo? El primer instrumento que se utiliza en los 90 para esto es el Decreto Legislativo 757, decreto legislativo famoso, conocido como la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Ese decreto legislativo, entre otras cosas, por ejemplo, tenía regulado el tema de los contratos ley, tenía regulado el tema de la solución de controversias en el ámbito internacional, es decir, someternos a la jurisdicción internacional para la solución de controversias con inversionistas. Pero también tenía regulado un acápite de simplificación administrativa. Ojo, estoy hablando de una norma del año 92. Todavía estaba vigente la Constitución del 78, del 79. 79, me parece como propiedad, 78 fueron las asambleas constituyentes del 79. Todavía estaba vigente la Constitución del 79. ¿Qué decía esa ley marco para el crecimiento de la inversión privada? Por ejemplo, miren, se van a sorprender. Esa ley creaba el TUPA. ¿Han oído hablar del TUPA alguna vez? El TUPA es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Y obligaba a que todas las dependencias públicas establecieran un listado de todos sus procedimientos, luego de haberlos pasado por un proceso de reducción. Ese acápite de la Ley de Procedimiento Administrativo también establecía regulación sobre los derechos que el Estado podía cobrarle a los particulares. Obviamente en la lógica de reducir cobros. Esa ley, ese capítulo de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada también obligaba a simplificar procedimientos administrativos. O sea, entre todo el articulado tenía un capitulito dedicado a tratar de modernizar la administración pública. Año 92. Y recogía, no me he olvidado de mencionárselo en su momento, pero lo voy a hacer ahora, y recogía una idea de simplificación administrativa que el gobierno de Alan García aprobó el año 89. He debido mencionárselas cuando hablé del gobierno de Alan García, pero me olvidé. Entonces, les estoy diciendo, el año 92 se recoge la idea de la Ley de Simplificación Administrativa del año 89 que promulgó el gobierno de García. Ley de Simplificación Administrativa. ¿Y cuál era el gran concepto de la Ley de Simplificación Administrativa? ¿O cuáles eran los grandes conceptos de la Ley de Simplificación Administrativa? Dos. El primero, presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir? El administrado, el ciudadano, no tiene que probar, no tiene que acreditar documentalmente las cosas que le dice a la administración. Y la administración tiene que creer. Si un ciudadano va y le dice a la administración, mi domicilio está ubicado en calle Los Próceres 540, hasta antes de esta Ley de Simplificación Administrativa del año 89, y
y su validación del año 92, ¿qué cosa tenía que hacer la persona? Tenía que ir a la comisaría y pagar unos servicios para que un policía fuera a la dirección de su casa y verificara que en esa casa vivía la persona. Eso es lo que se llamaba un certificado domiciliario, o también conocido como constatación policial. ¿Se imaginan? La ley de simplificación administrativa cambia eso. Dice, a partir de ahora, si tú me dices que vives en esa dirección, yo te creo. No tengo por qué no creer. Interesante, ¿verdad? Claro, interesante, pero también peligroso. Pero aquí viene el tema, ya les creemos a todos. Eso presupone o asume o cree que todos dicen la verdad. Pero ¿y qué hacemos con los mentirosos? En un país como el nuestro, donde la mentira es una práctica aceptada. En el Perú tú puedes mentir, no pasa nada. Es más, hasta te dicen, si te descubren la mentira, ¿qué te dicen? Niega. Tramposo, o niegan, O sea, es una práctica cultural, ¿eh? No me siento orgulloso de decirlo, pero es verdad. Que levante la mano el que no ha mentido nunca. ¿No? O sea, todos hemos mentido, todos mentimos, forma parte de nuestro tema cultural. Y esta presunción de veracidad, adivinen de dónde la copiaron. También España. No, Francia. tampoco. Si no es de España, si no es de Francia, ¿cuál es el otro centro cultural? Italia. El otro centro cultural es el centro anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra. Esto lo copiaron de Estados Unidos. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos, en la cultura anglo, uno de los delitos más crudos es mentir, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque en la tradición angloamericana, faltar a la verdad es una cosa terrible. Podríamos decir que el esquema es un esquema construido sobre el honor de la palabra. Los norteamericanos, por ejemplo, cuando celebran un contrato, terminado el contrato, se dan las manos. Los juramentos, ¿no? Ni siquiera juramento, cuando el TLC entre Perú y Estados Unidos, el TLC se cerró con un apretón de manos. Simbólicamente para el anglo, si te doy la mano, estoy comprometido, mi palabra. Y yo digo la verdad. Ahora, esto que les estoy mencionando, medio idealizado, también se ha trastocado en Estados Unidos, gracias a la migración latina. El día que llegaron los latinos, el tema cambió. En Nueva York ustedes encuentran una calle que es similar a nuestro Azángaro, donde se te falsifican documentos, te falsifican el green card, la tarjeta verde del seguro. ¿Por qué? Porque claro, el latino llegó y vio una oportunidad de negocio. Y dijo, estos gringos desteñidos se creen todo lo que ven por escrito y yo puedo hacer. Y ese es otro tema, no somos unos capos haciendo falsificaciones. O sea, el nivel de adulteración de documentos, pasaportes, moneda, etc., en el Perú somos los mejores. Hemos logrado pasaportes que pasan los controles migratorios. O sea que no somos cualquiera. Tenemos nuestro nivel, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió el año 92. El año 93 viene la elaboración de la nueva Constitución. Perdón, había dos conceptos, tiene razón, me estoy olvidando, gracias. Uno era la presunción de veracidad. El segundo, el silencio administrativo positivo. ¿Han oído hablar del silencio administrativo positivo? ¿Qué cosa es el silencio? Bueno, nada.
El silencio es la no manifestación de voluntad. María, ¿me quieres? Ella no dice nada. María está callada. ¿Me quiere o no me quiere? Problema, ¿no? Problema porque no sé qué cosa es lo que piensa. ¿Cómo funciona esto en el derecho civil? ¿Existe o no existe la manifestación de voluntad tácita? Sí. Solo cuando está pactada. Solo cuando está pactada, porque conceptualmente no existe. Si yo te mando una carta y te digo, te vendo mi casa y tú no me contestas, ¿la compraste? No. Entonces la manifestación de voluntad no existe, salvo que yo la diseñe y diga, te voy a mandar una carta y tú vas a tener 5 días para contestar. Y si no me contestas, yo voy a entender que sí. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes que estar de acuerdo con el mecanismo. Y cuando estás de acuerdo con el mecanismo, ok, funciona. Pero el concepto es, en principio no. En principio, la no manifestación de voluntad, ¿qué significa? Nada. Y nada está más cerca de no o de sí. Obviamente de no. Porque cuando tú le mandas algo a alguien, normalmente quieres comprometerlo, quieres obligarlo a alguien. ¿No? Quieres que asuma algún tipo de obligación. Ya, pero no le digo, oye, ¿te fuiste a la fiesta? Yo soy tu padre y no tienes permiso. Pero papá, yo te dije, sí, pues, pero yo no te contesté nada. Ah, pero me fui. Yo entendí que sí. Qué vivo eres, ¿no? Sapo eres boca. ¿No? Papá no te ha dicho nada. El que no dice nada está diciendo no. No está aceptando. Ok, eso es en el mundo privado. Trasladen el tema al ámbito público. En el ámbito público siempre funcionó el silencio negativo. Señores SUNAT, no estoy de acuerdo con la liquidación de impuestos que me han hecho. Usted dice que la liquidación de impuestos es 100, yo digo que es 80. Le mando la carta. Y SUNAT no me contesta. ¿Cuánto debo? ¿100 o 80? ¿Cuánto debo? 100, pues. Claro que debo 100, pues. Pero SUNAT no me contestó. Si no te contestó es que no, pues. ¿De acuerdo? Siempre había sido así. ¿Qué pasó el año 92? El año 92, los neoliberales peruanos dijeron, oye, esto perjudica al inversionista. ¡Qué barbaridad el inversionista! Mira, está con su plata que quiere poner en el Perú. Le hace pedidos a la administración y la administración no le contesta. ¿Cómo va a ser que no? Hay que castigar a la administración. ¿Cómo la castigamos? ¿Cómo la castigamos? La castigamos con silencio administrativo positivo. Si tú no contestas en el plazo, ¿qué cosa va a entender en particular? Que se has aceptado. Señores SUNAT, usted dice que yo debo 100, pero yo he hecho mi cálculo y solo debo 80. Le manda su cartita a la SUNAT y la SUNAT no te contesta porque se le pasa, porque no puede, por lo que fuera. Y entonces, ¿cuánto debes a partir de ahí? 80. Así de bruto, así de loco este asunto. ¿Se dan cuenta? Estamos en un mundo ideológicamente neoliberal. ¿A quién beneficia eso? Obviamente al inversionista, al ciudadano. ¿No? Pero obviamente al Estado no le interesaba a cualquier ciudadano. Le interesaba el ciudadano que
que tenía algún tema de inversión. El año 94, el reglamento de normas generales de procedimientos administrativos es elevado a la categoría de ley. El reglamento de normas generales de procedimientos administrativos es elevado a la categoría de ley. El año 96 se crea la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en el INDECOPI, con el propósito, con el mandato de eliminar barreras burocráticas dentro de la aparato estatal. Otra vez, ¿para beneficiar a quién? Al ciudadano inversionista. No era el ciudadano a pie, sino al ciudadano inversionista. Entonces, se dan estos pasos en una lógica de simplificación administrativa, buscando reducir la tramitología y buscando modernizar el aparato estatal de forma tal que facilitara la inversión privada. Eso pasa en los 90, en los 10 años de gobierno de Fujimori, entre el 90 y el 2000, eso es lo que va a pasar. El año 99, los datos son importantes, el año 99 era ministro de Justicia mi maestro de Derecho Administrativo. Se me fue el nombre. Fue el penúltimo premier de Fujimori, antes de Salas. A ver, ayúdenme con su Google. El penúltimo premier de Fujimori. ¿Cómo va a olvidar el nombre de...? ¿Cómo va a olvidar su propio profesor? Su segundo apellido era Belaúnde. Bustamante Belaúnde, gracias. El nombre era Alberto, ya, Alberto. El año 99 era era ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaúnde, ya me acuerdo. Fue mi profesor. O sea, si yo me dedicaba al derecho administrativo fue porque llevé el curso con él, lo admiré muchísimo, fue un curso espectacular. Y todavía recuerdo el curso. Todo el semestre estudiamos silencio administrativo. Para que vean lo que puede dar el tema del silencio administrativo. El año 99 se da cuenta y dice: en el Perú han habido muchos cambios. A partir de la Constitución del 79, los 90, y la ley del procedimiento administrativo lo único que ha tenido es una elevación de jerarquía. Era un reglamento del año 68 y lo hemos convertido en ley en el año 94. Se han reducido los ministerios, se ha reorganizado la visión estatal del Estado, la lógica de privatización, o sea, ha cambiado el país. El país no es el mismo a finales de los 90 que al principio de los 90. Y la ley sigue siendo la misma desde el año 68. Entonces dice, tenemos que hacer algo para cambiar esta circunstancia. Y se le ocurre convocar a un grupo de profesores de derecho administrativo, jueces y fiscales, y armar una comisión encargada de elaborar una nueva ley del procedimiento administrativo federal. Año 99. ¿De acuerdo? Este grupo se empieza a reunir, trabajó como un año y medio elaborando el proyecto,
El presidente de esa comisión fue Jorge Danós Ordóñez, no sé si han oído hablar de él. Y en esa comisión estaba Juan Carlos Morón Urbina también. El que llamó, el que organizó la comisión fue Jorge Danós. Esa comisión, la comisión Danós, entregó la norma el año 2000, principios del 2000. Pero Alberto Bustamante ya no era ministro de Justicia. Entonces el ministro de Justicia de entonces la revisó, le pareció una norma demasiado garantista, es decir, una norma de demasiada protección al ciudadano frente a la administración pública, y simplemente la encarpetó. Ahí quedó. ¿Qué pasó después? Dios es grande, se descubrió la corrupción del gobierno de Fujimori que además pretendió su tercera reelección. Eso ocurrió en abril del 2000, abril del año 2000. Fujimori asumió en julio del 2000 el gobierno, julio del 2000, se puso la banda, hizo su discurso de investidura, nombró su nuevo gabinete. Estábamos en julio, imaginen, acabamos de pasar julio. ¿Sí? Acabamos de pasar julio, léanlo con esa lógica. En julio Fujimori asumió su tercer mandato y al 14 de septiembre, es decir, hace una semanita, salió la divideo, la evidencia fílmica de lo que todos sabíamos que pasaba. Al 28 de febrero Fujimori ya estaba en Brunei y ya estaba fuera del país. Asume el gobierno de transición de Paniagua. El gobierno de transición de Paniagua asume de octubre a julio del 2021, del 2001, del 2001. Y Paniagua sabía de la existencia de ese proyecto. ¿Qué cosa hizo? Lo rescató. Lo rescató y lo presentó al Congreso. Y el Congreso lo aprobó en abril del año 21, con una vacatio legis. Esa vacatio legis determinó que la norma entrara en vigencia en noviembre del año 2000. A noviembre de este año, la norma va a cumplir 23 años de vigencia. ¿Quién promulga la norma? Valentín Paniagua. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo soy seguidor de Paniagua. Y Paniagua tuvo que ver en la historia del reglamento de normas el año 68 y en la promulgación de la ley el año 2001. Fueron como 6 meses, de abril a noviembre. De abril a noviembre. Lo importante es que sepan que entró en vigencia en noviembre del año 2001. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hay con la ley? ¿Qué hay con la ley? Lo digo en sencillo. La ley es el Código de Derecho Administrativo. El Código de Derecho Administrativo. El reglamento tenía 50 y tantos artículos. 50 y tantos artículos. Miren su ley, ¿cuántos artículos tiene? 200, creo que son. 240 y tantos, creo que más. ¿235? 265. El acto administrativo del reglamento
el acto administrativo en la ley tiene 30 artículos. Entonces, es un esfuerzo por reescribir el derecho administrativo moderno. Es un esfuerzo importante por reescribir el derecho administrativo moderno. Segunda característica, es una ley sumamente verbosa. Tú puedes ser de redacción corta, directa. Esta ley, la van a leer conmigo, es una ley verbosa, ¿sí? Para decir algo usan 500 palabras. Y algunos dicen que eso es culpa de que los profesores estaban ahí. Al profesor le gusta hablar, a veces de más y a veces no bien. Eso es un tema. Es una ley reiterativa. Te vas a encontrar varios artículos que están varias veces. O sea, que están puestos varias veces. Sin embargo, es una ley que trata integralmente las instituciones principales del derecho administrativo. Miren ustedes, la norma tiene un título preliminar. A partir del Código Civil del 84, todas las normas en el Perú que se prestan de importantes tienen título preliminar. Pues obviamente esta ley tenía que tener su título preliminar. Tiene un título preliminar. El primer gran tema de la ley de procedimiento administrativo es el título preliminar. El segundo gran tema es el acto administrativo. Miren ustedes ahí, acto administrativo. El tercer tema es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo. Ya, ahí salten, digan, oiga, resulta que el procedimiento administrativo es uno de los temas de la ley. ¿Sí? O sea, yo les estoy hablando de los tres primeros temas: título preliminar, acto administrativo, procedimiento administrativo. Entonces el procedimiento administrativo es uno de los temas de la ley, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la ley se llama del procedimiento administrativo? ¿Por qué no se llama del procedimiento y del acto? ¿Sí? Ya. Entonces, el nombre de la ley es engañoso. Se llama de procedimiento, pero no es una ley solo de procedimiento. Es una ley de instituciones del derecho administrativo. El acto administrativo, el procedimiento administrativo. El cuarto capítulo, ¿qué cosa es? Es los recursos administrativos. El quinto tema, los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales. Y el sexto tema, la responsabilidad de la administración. Un tema de fantasía. Eso que la administración va a indemnizar por los daños que causa. Ya se imaginan, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, Disney World o algo así. Está regulado los casos en que la administración tiene que indemnizar por las burradas que cometen en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, el nombre de la ley es engañoso. Es engañoso. Porque le hubiera ido mejor con un nombre como Código de Derecho Administrativo. Ahora, ¿por qué no le cambiaron el nombre? Por un tema de tradición del propio derecho administrativo. Lo hemos visto, ¿ya? Yo lo he mencionado en algún momento en nuestras conversaciones previas, pero ahora lo van a ver con más claridad todavía. El derecho administrativo es un derecho de la actividad. El derecho administrativo se hace haciendo. Así nació. ¿Recuerdan cuando nació en Francia? El Comité de Salud Pública, el directorio,
necesitaban reglas ¿para qué? Para hacer cosas. Entonces, todas las reglas en el ámbito administrativo son reglas de actividad. Puedes hacer esto o no puedes hacer esto otro. Principio de legalidad. Entonces, el derecho administrativo es un derecho de cómo se hacen las cosas. Y eso se llama procedimiento. El procedimiento significa manera de hacer. Si yo te pregunto, ¿cómo se toman notas? Tú me vas a decir, agarro una hoja, necesito un lapicero y te hago una grafía. Eso es un procedimiento. Eso es un procedimiento. Si yo te digo, ¿cómo se llega al salón de clase? Ocha, profe, hay que subir las escaleras. Eso es un procedimiento. Subir las escaleras es un procedimiento. Porque el procedimiento no es otra cosa que una forma de hacer. Entonces, cuando la norma habla de procedimiento administrativo general, no está hablando solo de una forma jurídica de hacer. Está hablando de todas las formas de hacer de la administración. ¿Ven la diferencia? Y claro, la segunda razón de mantener ese nombre es la razón histórica. Es decir, así se ha llamado siempre. Y no solo aquí en Perú, también en Francia, también en España, también en Argentina, también en los otros países que mantienen la tradición iberoamericana. ¿De acuerdo? Ahora, esta ley del procedimiento administrativo tiene ya 23 años. En estos 23 años ha sufrido algunas reformas importantes. La primera reforma importante que sufre la ley es el año 2008, gobierno de Ollanta Humala. García. Alan García, 2008. La segunda reforma importante es la del 2014, gobierno de Humala. Y la tercera reforma importante es la del 2018. ¿Qué mes? PPK. En el 2018 con Pedro Pablo Kuczynski. Son 3 reformas importantes. Ahora veo algunas menores, pero cuando tengan su norma ahí lo van a poder mirar. Tanto la ley, pero yo creería que la ley menos, ¿ya? O sea, la ley menos, pero las reformas han sido reformas de tipo ideológico. Para decirlo en sencillo, de derecha neoliberales. Oiga, ¿se puede ser de derecha neoliberal en el derecho administrativo? Respuesta clarísima. ¿Qué cosas les molesta a los neoliberales del derecho administrativo? Yo se los he dicho. Que protejan al ciudadano y consumidor. El derecho administrativo. El garantismo. El derecho administrativo es un derecho colectivo. Es un derecho que garantiza bien común. En un pensamiento neoliberal, el bien común no es un valor, el bien común es un problema. Entonces, varias de las reformas que se han hecho en la ley tienen esa orientación. ¿Por qué les menciono esto? Porque claro, el resultado final, ¿qué cosa es? El resultado final es un texto que tiene una serie de contradicciones y que no llega a ser un texto que exprese correctamente las necesidades de un país como el nuestro, con tantas diferencias, con tantos matices y demás. Segundo, es una ley pretenciosa hecha por profesores. ¿Qué quiere decir que es una ley pretenciosa? Es una ley de punto de partida, de primera piedra. Es un poco la ley que dice, miren, todo lo que ha habido antes ya no sirve, ya no, yo lo he vuelto a escribir, yo lo he vuelto a hacer y a partir de acá
se entiende de nuevo. Eso es una ley pretenciosa. Es una ley que apuesta por la existencia del derecho administrativo como una materia completa, común, única, equiparable al derecho civil, al derecho procesal civil, al derecho penal. O sea, de ese rango, de las grandes materias. Y sin embargo, esto también se los he dicho yo, ustedes recuerdan, cuando aparece el derecho administrativo, el derecho civil ya tenía un montón de años, el derecho penal también, y el derecho administrativo, ¿de dónde creen que se copia? ¿De dónde creen que miran? Obviamente de los derechos que ya existían. Entonces, en derecho administrativo vamos a encontrar, es verdad, una relectura, una nueva mirada de una serie de conceptos, pero no son conceptos inventados, son conceptos que ya existían. A ver, ustedes que son bien inteligentes, ¿ya? Cuando yo les digo que una gran parte de la ley, 30 artículos de la ley son acto administrativo, ¿a qué creen que se parece a acto administrativo? Obviamente pues a acto jurídico. ¿Son iguales? No, nada que ver. Son bien distintos, sí, pero ¿cuál es su referente? Acto jurídico. Cuando yo les digo que una buena parte de la ley está referida al procedimiento, ahora sí, al procedimiento concreto administrativo, ¿de dónde habrán sacado esas ideas de proceso, de procedimiento, de recurso, de instancia, de pronunciamiento, de cuestionamiento? Obviamente del derecho procesal, del proceso, ya sea el proceso civil o el proceso penal. Y cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, obviamente pues eso tiene que haber mirado el derecho penal, no hay forma que no. Yo creo en la autenticidad del derecho administrativo y en su autonomía, Pero claro, eso no me lleva pues a ser chauvinista en el sentido de decir, no, pues no, esto lo hemos inventado nosotros, ¿no? Lo hemos transformado. O sea, lo hemos tomado y lo hemos transformado. En algunos casos ha quedado bien diferente de lo que era, pero sigue viniendo de ahí. Sigue siendo de ahí, sigue siendo parte de esa realidad. Muy bien, esta ley ya podría pensarse que requiere algún tipo de modificación integral, completa. No ha habido un intento, por ejemplo, en los gobiernos posteriores a Kuczynski, Vizcarra nunca se lo planteó, Sagasti no, Castillo no, y la señora que funge presidenta menos. En algún momento, y se los comento porque creo que les va a tocar a ustedes, en algún momento va a tener que pensarse una reforma estructural de la ley de procedimiento administrativo general. Ustedes me dirán, pero ¿cuál es el argumento para esa reforma? Porque con esa lógica me podría decir que el Código Civil del 84 también hay que cambiar. ¿No? Y han habido comisiones, intentos de cambio del Código Civil del 84. El tiempo siempre amerita cambios en la legislación. Esa es una razón, pero no es la única. O sea, lo que tiene el cambio de la ley de procedimiento administrativo tiene que ver con las mutaciones que ha sufrido el Estado todo este tiempo. El Estado de este momento no es el mismo de finales de los 90, de principios de los 2000. Y lo que yo les digo, ¿no? O sea, yo soy su profesor que les he repetido hasta el cansancio, estamos en un Estado fallido. ¿Qué quiere decir? Necesitamos uno nuevo. Entonces, dentro de lo nuevo que necesitamos, vamos a necesitar una nueva constitución. Vamos a necesitar un nuevo código de derecho administrativo. Y sigan sumando, ¿no? Todos los otros códigos también.
Porque el derecho administrativo regula la manera como las entidades que ejercen poder público se relacionan con los particulares. Ese mecanismo de relación está roto, está herido de muerte. Va a tener que replantearse, va a tener que reescribirse. Y cuando se reescriba se necesitará ciertamente de un nuevo derecho para esto. En todos los ámbitos. Entonces es una tarea todavía inacabada, es una tarea que van a tener que acometer, es una tarea que van a tener que revisar en el tiempo. Cuando empiece el curso, cuando empiece el curso después del control, agarraremos la ley del procedimiento administrativo y, por ejemplo, tomaremos el artículo primero del título de determinado. O sea, no se asuste, tranquilo, no se ponga a caminar nada, solamente escuche. Y tomaremos el texto del artículo primero de la ley del procedimiento administrativo. Es más, imagínense que hoy día fuera nuestra primera clase de derecho administrativo. Y yo los hubiera saludado, les hubiera dicho, muchachos, ¿cómo están? Van a estudiar derecho administrativo. Entonces vamos a seguir la ley del procedimiento administrativo. Abran su ley, artículo primero. ¿De acuerdo? Están en la primera clase de derecho administrativo. Artículo primero dice: la ley esta será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Va a ser aplicable a todas las entidades de la administración pública. ¿Me siguen o no? ¿Qué cosa es la administración pública? Pregunta de examen: ¿qué cosa es la administración pública? Profesor, nosotros hemos estudiado que en la época de la Revolución Francesa la administración pública era exactamente lo mismo que el poder ejecutivo. Pero después hemos estudiado con Lowenstein, a mediados del siglo XX, que la administración pública deja de ser el poder ejecutivo y se transforma en la función administrativa. ¡Ah, su madre! ¿Cuál es? ¿Me sigue? Ahora, yo les he leído solo la primera parte del artículo, porque el legislador es buena gente. Dice: mira, para los corchos que no entendieron nada, el legislador dice: para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública 2 puntos. Y empieza una enumeración de 8 supuestos. Primer supuesto: el poder ejecutivo. Algo serio. Segundo, el poder legislativo. El poder legislativo. Tercero, el poder judicial. Miren, si los profesores, si ustedes le llevan esto a un profesor sanmarquino clásico, antiguo, y le dicen: oiga, profesor, ¿qué piensa de que la ley diga que la administración pública es el poder legislativo y el poder judicial? El pobre se muere, le da un ataque, le da un infarto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me siguen? ¿Ustedes lo pueden explicar? ¿Ustedes pueden explicar por qué dice que la administración pública es el poder legislativo? ¿Por qué dice que la administración pública es el poder jurisdiccional o el poder judicial? Porque todos realizan actos administrativos. No, ya me estás palabreando. Tú estás cerca, pero estás chusco. Te falta la finura del concepto. Porque en realidad yo tengo que leer y entender que cuando la ley dice que se aplica a las entidades de la administración pública y dice que una entidad de la administración pública es el poder legislativo,
En realidad lo que me está diciendo es que el poder legislativo desarrolla función administrativa. Y en tanto desarrolle función administrativa, a esa función administrativa que desarrolla el poder legislativo se le aplica, ¿qué cosa? La ley, pues. ¿Y qué cosa es la ley? La ley es el derecho administrativo. ¿Me sigue? Esto es un pequeñito detalle. De estos hay muchos más, hay muchos temas más, porque ya viene la concreción. O sea, todo lo que hemos hablado a lo largo del curso ha sido hasta aquí teórico. Nos hemos movido en la estructura del concepto, de la idea. Ahora vamos a ver cómo eso se ha plasmado normativamente y qué consecuencias tiene. Habrán cosas que están equivocadas también y las señalaremos. Diremos, oye, acá hay un error. Esto no funciona así, está mal diseñado. ¿Estamos? Miren el empeño en el que nos vamos a meter. Ahora, hay una paradoja en todo esto. La paradoja es la siguiente. ¿Esta ley es una ley para abogados o es una ley para ciudadanos? ¿Qué creen ustedes? Obvio, si regula las relaciones de los ciudadanos con la administración, debiera ser una ley fácilmente comprensible por ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si yo los mandara a leer la ley y les dijera, a ver, 2 semanas léanse la ley y a la tercera les tomo un control de lectura. No, profe. No debería haber problema. Ustedes son ciudadanos por encima del promedio. No son mi madre que con las justas terminó el colegio. No, ustedes ya están en la universidad. Siendo que debiera ser una ley para el común de los ciudadanos, es una ley compleja. Es una ley que tiene mucha dogmática. Es una ley que tiene mucho contenido jurídico. Entonces, eso es una debilidad porque no cumple su finalidad. Ustedes recordarán, por ejemplo, a partir del año 98, 99, empezó una moda muy fuerte que nos llevó de encuentro a todos los abogados, que para tramitar los procedimientos administrativos no se necesitaba abogado. Antes había defensa cautiva. ¿Saben lo que es defensa cautiva? Claro, cautiva es porque está prisionera. La defensa cautiva es aquellos procesos donde es imprescindible que intervenga el abogado. En los procedimientos administrativos había defensa cautiva. Es decir, si tú querías hacer un trámite en el Ministerio de Educación o querías hacer un trámite en el Ministerio del Ambiente o lo que fuera, necesitabas abogado, firma de abogado. Y ojo, muchachos, de eso vivimos nosotros, ¿eh? De eso iban a vivir ustedes también. Pero a partir del 98 vino la moda de que son procedimientos que pueden tramitar las personas naturales, entonces ya no es obligatorio abogado. Si tú quieres tener abogado, puedes tenerlo, pero no es obligatorio. Entonces, desde esa perspectiva, el discurso es bonito porque le dices a la gente, oye, bueno, esta ley es para ti, esta ley es tu ley amiga, pero en realidad es una ley compleja y se pueden cometer errores, se puede terminar uno perjudicando más que beneficiando. 98 empezó en Indecopi. Indecopi fue el primero que eliminó eso y de ahí vinieron todos los demás. O sea, las entidades decían, mira cómo soy de simplificación administrativa que acá puedes litigar sin abogado. Y lo cual era un sinsentido, porque muchas veces, hoy día la litigación administrativa es la más compleja. Es la más compleja que la civil, más compleja que la constitucional, más compleja que la penal.
y la que económicamente tiene más impacto. En el mundo del derecho administrativo están los temas donde está el billete, donde está la plata. Porque efectivamente tiene que ver con gastos del Estado también, con compras del Estado, con decisiones del Estado, con temas que rebotan necesariamente en los inversionistas privados. Contrataciones, sanciones. Un ámbito muy potente del derecho administrativo es el derecho administrativo sancionador. Las empresas, todo el mundo está pagando multas enormes siempre. Entonces, se requiere abogados en esa área especializada. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lo que yo les pediría es que como ejercicio, como deporte, léanse el título preliminar. Léanse el título preliminar y a ver si ven reflejado lo que les estoy diciendo. Y claro, a este nivel, un alumno que ha hecho bien su curso hasta acá debería leer el título preliminar y no tener problemas, entenderlo todo. Así se pueden medir ustedes y decir a ver qué tan bien estoy, qué tanto he avanzado. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que llenar esta hojita, no sé, esta hojita más aburrida, ¿verdad? Que llenarla. Y la próxima semana tenemos el control de lectura. ¿No? El control de lectura sobre las funciones del poder. La próxima semana seguro les van a repartir también ya sus controles y sus exámenes. Lo que me han dicho es que también, que no hay de qué preocuparse en general, que la mayoría está bien. No te escucho, Jorge. 757. Decreto legislativo 757. Ley marco para el crecimiento de la inversión privada.